En este tercer vídeo vamos a tratar de animar el dibujo de alguna manera. Vamos a empezar haciendo la ventana un poco más grande, vamos a darle unas dimensiones un poco mayores para tener espacio por si hay algo que se mueva en la pantalla y que nos dé tiempo a verlo. Vamos a empezar redimensionando a más píxeles, a más resolución. Después lo que vamos a hacer es este dibujo en el que siempre pintamos un rectángulo aquí, siempre que se llame esta función y la llama el motor de Qt cuando lo desea, pues lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo, pero vamos a dibujar un rectángulo que cada vez sea más ancho. Por tanto, la anchura de ese rectángulo, en vez de ponerla con 50, vamos a poner una variable que se llame anchura. Esta variable no la podemos inicializar aquí, ni declarar aquí. Y, por ejemplo, incrementar aquí. Porque en ese caso lo que estamos haciendo es, cada vez que se llama, volverle a poner el mismo valor inicial y la incrementamos inútilmente porque después de este método se destruye. Esto lo que hay que hacer es declararlo como atributo de la clase, es decir, en el punto h. Aquí vamos a tener una nueva variable, un miembro nuevo, y este miembro nuevo vamos a utilizarlo aquí para dibujar. Aquí lo tenemos, y cada vez que lo dibujemos, lo vamos a incrementar. Lo que necesitamos es inicializarlo y no podemos otra vez inicializarlo aquí, porque si lo inicializamos aquí, estamos siempre empezando con 50. La inicialización debemos hacerla, como siempre se hace, en el constructor de la clase, es decir, aquí. Bien, con esto vamos a compilar y probar. Bien, aquí aparece la ventana, ahora es más grande, la haremos más grande en el futuro. Y como podemos ver, el rectángulo está siempre del mismo tamaño, es decir, se ha dibujado una vez, se ha llamado una vez a este método, una sola vez, y se ha obtenido un dibujo, gracias a la combinación de crearnos un pintor y llamar a este método, y parece ser que el motor de Qt no vuelve a llamar a este método y por tanto no se muestra ningún gran cambio. Lo que voy a hacer ahora es algo que sé que provoca en el motor de Qt, sé que provoca en él unas ganas, un deseo de volver a dibujar el contenido. Y lo que voy a hacer es redimensionar la ventana. Y al redimensionar la ventana, vemos cómo va poco a poco haciéndose grande el rectángulo. Es muy poco porque hemos incrementado aquí muy poco. Vamos a hacer un cambio bastante radical y vamos a incrementar esto de 10 en 10 píxeles. Así lo tenemos. Vamos a volver a compilar todo y vamos a volver a hacer el mismo experimento aquí, pero al redimensionar vamos a ver que cada vez se hace más grande el rectángulo. Y cada vez que hacemos con el ratón una expansión de la ventana, estamos provocando que el motor de Qt vuelva a llamar a este método. Y este método, cada vez que es llamado, responde indicando que hay que dibujar este rectángulo, pero cada vez incrementa la anchura y por tanto cada vez la anchura que se dibuja es mayor. Esto estaremos de acuerdo en que es una animación penosa porque soy yo, con el ratón y la redimensión, el que está provocando que esto vaya creciendo. Y lo que debemos hacer en una animación es que el dibujo cambie cada cierto tiempo, pues por ejemplo 20, 30, 50, 60 veces por segundo. Entonces debemos volver a nuestro programa y descubrir la forma en la que podemos conseguir que algo se ejecute varias veces por segundo y desencadenar que el motor de Qt tenga necesidad de llamar a este método varias veces por segundo. No hemos de ser nosotros quien llame a este método, ha de ser él. La forma de hacer esto puede hacerse con un hilo de ejecución, con un threads, pero hay un mecanismo más directo, más fácil y que nos abrevia el desarrollo, y es usar QTimers. Entonces vamos a usar un QTimer, voy a utilizar un puntero, temporizador, voy a llamarle, y voy a crearme un QTimer. Como siempre, aquí tenemos que hacer el include QTimer. Ya está el QTimer. Bueno, lo que vamos a hacer con el QTimer es primero programarlo. Esto es una especie de despertador, de alarma. Y vamos a programar esa alarma
llamando a algunos métodos que la configuran. En primer lugar, vamos a llamar al método setSingleShotFalse. Es un tipo de temporizador el que deseamos que no se dispara solo una vez, sino que va a repetirse, va a ir una y otra vez disparando la alarma o llamando a la alarma o provocando una alarma. Después vamos a establecer un intervalo, un tiempo. En este caso vamos a poner 100 milisegundos, que es un tiempo muy alto, es decir, esto va a ocurrir 10 veces por segundo y nos va a permitir ver de momento una animación que no se nos escapará a la vista. Finalmente, lo que vamos a hacer es arrancar este temporizador con la llamada al start. Bien, ¿cómo funciona el temporizador? Bueno, aquí está el temporizador y ya está programado y ya llama y la forma de llamar es mediante una señal que emite este objeto, una señal llamada triggered, una señal que se podía traducir así como el gatillo o el disparo del temporizador. Y una señal la debemos conectar a un slot. Por eso vamos aquí, antes incluso de configurar este temporizador, vamos a hacer un connect. Y vamos a hacer el connect del temporizador y la señal es la señal triggered y siempre triggered. Triggered no lleva argumentos y la vamos a conectar a un slot de esta clase y vamos a llamarlo slot temporizador. Temporizador. Este slot vamos a tener que declararlo, por supuesto, en el punto H. Aquí lo tenemos declarado en el punto H y ahora ya se ve el efecto o la ventaja de haber puesto ya el QObject antes. Y es poder crear aquí slots. Bueno, entonces nos queda solo implementar este temporizador. Perdón, lo que tenemos que implementar es el slot temporizador. Aquí estamos. Esto va a ejecutarse varias veces por segundo. Vamos a demostrarlo primero antes que nada y vamos a utilizar la función QDebug para mostrar por pantalla un mensaje y además de paso veremos la variable anchura. No olvidemos el include QDebug. Compilamos y si todo se compila bien, veremos que se pone, y aquí me he equivocado con el nombre de la señal. Pues sí, me he equivocado y de mucho. La señal es timeout. Me ha venido a la cabeza otra lección que estaba preparando y allí sé que la señal era trigger y aquí es timeout. Timeout, que significa en inglés que se ha terminado el tiempo, que ha vencido un plazo. Ahora sí, vamos a compilar y vamos a ejecutarlo y entonces cuando se ejecute, como esto arranca desde el principio, vamos a ver cómo aquí van apareciendo estos mensajes y si yo voy cambiando con el ratón, vamos viendo que va cambiando el número que corresponde con la anchura de este rectángulo. Lo que hemos demostrado es que se está ejecutando, voy a detenerlo, se está ejecutando este método, este temporizador se está ejecutando cada cierto tiempo. Pero yo lo que quiero es que se ejecute este. Y aquí llamarlo, hacer paint event, llamar a paint event no es posible. No es posible y aquí no puedo yo poner un new QPaint event para llamarlo. No puedo hacer esto. A lo mejor compila y a lo mejor incluso se ejecuta. Pero no puedo hacerlo y ni siquiera se compila porque no lo estoy llamando bien. No lo estoy llamando bien y por tanto aquí pues creo que se puede llamar incluso así. Vamos a ver la demostración a ver si funciona. No, pues no lo estoy llamando bien. Incluso si supiese o si investigase cómo llamar yo a este método paintEvent, no resultaría, porque no es mi misión, no es la misión de mi programa pintar nada. Quien pinta es el motor de Qt y es el motor de Qt quien llama a este método. Y por tanto lo que debemos hacer aquí es simplemente pedirle a Qt que por favor, que haga el favor de actualizar el dibujo porque se ha quedado obsoleto, porque yo como programador sé que se ha quedado obsoleto. Y esto lo hacemos con un método de la clase QWidget que es update. Vamos a llamar a update. Creo que es update. Ahora han entrado mis dudas.
Aquí es update. Entonces vemos cómo está automáticamente repintándose. Vamos a volver a lanzarlo para volverlo a ver mejor. Aquí se observa cómo está expandiéndose automáticamente porque ahora el método que hemos implementado, hace una petición al motor de Qt para que se redibuje. Cada vez que se ejecuta, se pide, y cada vez que se pide, el motor de Qt llama a este método, pero ya lo llama él con la intención de pintar. Y cada vez estamos pintando un rectángulo de anchura distinta. Vamos a mover esto aquí para ver que funciona todo igual. Vamos a quitar ya el QDebug, ya no tiene sentido. Ahora le voy a quitar aquí. Tanto incremento, y lo que voy a hacer es poner un poco menos de tiempo entre distintas alarmas. Voy a rebajar a 50 milisegundos para ver si el movimiento es más fluido. Vamos a volver a pintar, a compilar, y ahora vemos cómo el movimiento es más fluido que antes. Se incrementa más veces por segundo el espacio, el tamaño, pero se incrementan menos píxeles cada vez, y por tanto el movimiento es más fluido. Y así es como conseguimos una animación básica.